Edward Hopper fue uno de los principales representantes del realismo del siglo XX. Nacido en julio de 1882 en Nyack, de familia clase mediera, alcanzó renombre como artista profesional a los 41 años mientras transcurría 1924. Bautista de herencia familiar, asimiló valores puritanos con inclinación política al conservadurismo. Su carácter retraído, introvertido y silencioso se verían reflejados en toda su obra. Inició su educación en 1899 en la ilustración comercial por sugerencia de sus padres, que no veían un futuro en las artes plásticas, y transcurrido apenas un año, desecharía tal camino trasladándose a Nueva York guiado por sus motivaciones personales. Asistió a la Escuela de Arte de Nueva York, cuyos principales maestros calarían en su pintura posterior. Uno de ellos fue Robert Henry, pintor de la vida y no de estilos, como él mismo afirmaba. Henry creía que la cotidianidad de la sociedad americana era pilar de la identidad nacional, cuyo núcleo estaba en constante cambio de acuerdo a las necesidades de la época, invitando así a los alumnos a privilegiar el estudio de Rembrandt, Manet y Goya por encima de los renacentistas, visualizando a estos últimos como carentes de realismo. Antes de llegar a ocupar galerías, trabajó durante años como ilustrador de revistas y libros, aunque siguió haciendo pintura de forma intermitente. Entre 1906 y 1909 viajaría a Europa y sería en su estancia en París de 1910 donde perfeccionaría su estilo, jugando a retratar la luz y sombras. Por la naturaleza y su carácter, aun siendo contemporáneo de Cézanne, Picasso y Renoir, no llegó a conocerlos durante sus viajes. Su obra está caracterizada por una realidad simplificada, captando la soledad del hombre contemporáneo y la desesperación propia de un momento histórico en la sociedad americana. Aunque se negó a definirse como retratista de la soledad, pues para él su obra no buscaba tal sentimiento, simplemente retrataba una realidad subyacente en el hombre moderno. Citando la entrevista de 1959. Mi objetivo en la pintura ha sido siempre la transición más exacta posible de mis íntimas impresiones de la naturaleza. Su proceso de creación era parsimonioso. Por la naturaleza de su carácter, se autoexigía durante el proceso. Entre buscar un motivo suficiente para retratar, distribuir los elementos en el cuadro y disponer de la iluminación, sumado a que sus problemas de salud lo mantenían por largos periodos en depresión, salud agudizada por la tiroides y la glándula pituitaria, que limitaron su producción artística a 366 cuadros registrados, pocos si lo comparamos con contemporáneos como Picasso, que llegó a hacer miles de cuadros. A través de su obra es posible acercarnos a la América de la Gran Depresión. El desastre de octubre de 1929 fue resultado de una serie de factores político-económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, detonados con la especulación financiera estadounidense. Las consecuencias se verían reflejadas hasta finales de los años 40 en el comercio internacional, el desempleo y la baja en salarios, siendo el sector primario uno de los más dañados. Particularmente Hopper enfatizó la situación anímica de la sociedad. La pintura Sol de la Mañana de 1952 fue parte de una serie de pinturas sobre mujeres en la habitación, donde su esposa, también artista, fue su musa a los 69 años. En ella el minimalismo, así como los característicos tonos en el interior de la habitación, resaltan en comparación con la entrada de la luz desde la ventana. Un rasgo más es la ausencia de conexión entre los personajes, como podemos ver principalmente en Noctámbulos, y aunque aquí haya un único personaje, la ausencia de él también es plausible. Me interesa sobre todo el amplio campo de experiencias y sensaciones del que no se ocupa ni la literatura ni el arte puramente plástico. Deberíamos ser cautelosos y llamarlo la experiencia humana.
Mi propósito es intentar proyectar sobre el lienzo mi reacción más íntima frente al objeto, tal como se me aparece cuando me gusta. Si algo pudiera decirse con palabras, no sería necesario pintarse. Hablar de Hopper implica tratar también su ineludible influencia en el cine, desde Alfred Hitchcock hasta David Lynch, donde los encuadres, más allá de su distribución, llevan una carga psicológica. En estas escenas estáticas se puede leer un poco de las vidas de sus personajes, tal como puede hacerlo el cine. El cuadro House by the Railroad, que en 1960 sería reconstruido por Hitchcock en Psicosis. Y un cineasta ineludible es David Lynch, apropiándose de sus paisajes, de pequeños poblados, caras solitarias y misterio.